Hola a todos, vamos a dar inicio al segundo video sobre la temática bovinos de carne, que es continuación del que ustedes ya deben haber visto y que respondía al dimensionamiento de la actividad ganadera, fundamentalmente la actividad ganadera en Argentina. En este caso vamos ya a entrar en esta actividad describiendo cuáles son los sistemas ganaderos que se utilizan en el mundo y fundamentalmente aquellos que nosotros utilizamos en Argentina. Lo que primero tenemos que tener en cuenta es el ciclo reproductivo de la vaca. Esto nos va a permitir entender el porqué de cierta estratificación o de cierta especialización que se da en la ganadería de nuestro país. Recuerden que las vacas son poliéstricas no estacionales, que tienen un ciclo estral de 21 días, una preñez de aproximadamente 9 meses y una salida del anestro, o sea, una vez que las vacas tienen el parto, entran en ese anestro que comenzó con la preñez, digamos, y al salir luego del parto, para salir de ese anestro, tardan aproximadamente otros 40 días. Por lo tanto, si sumamos a esos meses de preñez el periodo del anestro, más algunos celos que probablemente va a tardar el animal en quedar preñado, nuestras posibilidades biológicas de reproducción son de un ternero al año, y ese es el objetivo que nosotros tendríamos que cumplir en un rodeo de cría, en un sistema de reproducción bovina, lograr que cada vaca tenga un ternero al año. Por otra parte, hay que tener en cuenta los sistemas, que el régimen de precipitación en la mayor parte de la República Argentina es estival, excepto la franja cordillerana de la Patagonia, que tiene precipitación invernal por la influencia del Pacífico. El resto del país, que está sometido a las sudestadas o al ingreso del anticiclón del Atlántico, posee un régimen de tipo estival. Esto es precipitaciones durante el periodo de primavera a otoño, con un pico en general hacia los primeros meses del año, enero y febrero. Acá tenemos dos curvas, una de precipitaciones, una de General Vear en Mendoza y otra en el Chaco, dos zonas áridas con el régimen de precipitación estival, y vemos que si bien en valores absolutos son distintas, en cuanto al ciclo es prácticamente el mismo en las dos regiones. Esto es una clara demostración que el ciclo que vamos a tener que adaptarnos, el ciclo de precipitaciones y por consiguiente el de producción de pastos en la Argentina, y al que nos vamos a tener que adaptar, es un ciclo, limitado hacia los meses de verano. Eso genera que aproximadamente el 60% del tiempo, como estamos viendo en este gráfico de anillo, el gráfico representa un año, el 60% del periodo anual tenemos pastos verdes fotosintetizando y creciendo, y hay un 40% del año donde ya el frío ha terminado con todo crecimiento y la falta de precipitación impide el rebrote, y por lo tanto tenemos que consumir lo que se llaman los pastos diferidos, que son los pastos, la materia seca de esas pasturas que han quedado para ser utilizadas durante el invierno, pero que no van a tener prácticamente crecimiento excepto alguna pequeña precipitación. Esto se da en toda la zona árida y semiárida argentina, que es la principal superficie de nuestro país. En la zona de la pampa húmeda se producen algunas precipitaciones invernales, y entonces esto permite, aparte tiene un clima menos riguroso, y esto entonces permite cierto crecimiento también durante el invierno, y podemos escapar un poquito a esta lógica, si bien el ciclo de producción de pasto también sigue el mismo que del resto del país. El ciclo de reproducción de la vaca implica, un año, como ya lo hemos hablado, y vamos a tener una temporada de servicios
a ver, que es, tomamos puntero láser, tenemos una temporada de servicio, que es cuando juntamos a los toros y las vacas son servidas, y 9 meses después van a tener sus partos. Y que, digamos, el secreto en la ganadería es hacer coincidir, en la ganadería de cría, es hacer coincidir estos partos con la época de pastos, de que ya se hayan producido las precipitaciones y por lo tanto tengamos producción de pastos en el campo, y por lo tanto se pueda concentrar esta aparición en el periodo estival, que es cuando la vaca podrá estar mejor alimentada para producir leche y alimentar así su ternero. Ya lo vamos a ver esto con más detalle cuando veamos cría. Pero resumiendo, tenemos entonces que la vaca puede producir un ciclo anual de reproducción, que ese ciclo anual, en ese ciclo anual se debe hacer coincidir su época de mayor requerimiento con la época de producción de pastos, y que para ello debemos, vamos tomando el concepto, lograr un servicio que nos permita hacer coincidir ese ciclo con el ciclo estival que tenemos en el país. Acá lo tenemos graficado y tenemos una curva de aporte de energía por un campo de zona árida y una curva de necesidad de los animales, y como vemos las curvas se tienden a, digamos, a hacer coincidir para que se provoque el menor déficit posible de nutrientes en el animal. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos anteriores, ya podemos ver cómo se estructura la ganadería argentina, que intenta entonces adaptarse y aprovechar de la mejor manera posible esos sistemas pastoriles. En primer lugar, vemos que existe esta ganadería de cría, por ejemplo, para la zona árida, que justamente por ser cría y por tener un ciclo de mayor y menor necesidad durante el año, nos permite adaptar a la escasa producción de pasto de la zona árida y semiárida argentina. O también en zonas de mala producción de pastura, como puede ser, por ejemplo, la cuenca del Salado en Buenos Aires, o potreros internos de cada uno de los campos, que son los peores del campo, y que entonces son destinados a la ganadería de cría. Esta cría va a producir terneros que van a ser utilizados en otras ganaderías, y va también a digamos, descartar sus vacas que ya no sirven para el sistema productivo, que van directamente al frigorífico. En definitiva, entonces, una ganadería de cría es una ganadería de vacas de vientres que se utilizan para producción de terneros. Como consecuencia de la existencia de los vientres, tenemos también una salida de carne a frigorífico proveniente de estas vacas que son llamadas vacas de refugio, vacas que son salidas del sistema. Bien, con los terneros y terneras que son vendidas del sistema de cría, se las pasa a otro sistema que puede ser recría o directamente a un sistema de invernada, donde finalmente los animales son terminados y son llevados a peso de faena. Ya lo vamos a ver con más detalle, con mejor detalle más adelante. Esta ganadería de recría es una ganadería intermedia que a veces se da y a veces no, o sea, los animales pueden pasar directamente a la ganadería invernada, pero muchas veces se llevan a hacer una recría que implica utilizar pastos de mala calidad, subproductos o residuos que quedan de algunos cultivos, y que están enfocadas más que en el crecimiento de los terneritos salidos de la cría, están enfocados en aprovechar algún elemento que de otra manera se perdería. Esto puede ser, por ejemplo, una pastura diferida de zona árida, puede ser, por ejemplo, un rastrojo de maíz, o puede ser algún subproducto de la industria. Eso constituye una ganadería de recría, donde los animales tienen un crecimiento bastante limitado. Lo que se denomina ganadería invernada, que no tiene en realidad mayor relación con el invierno, pero es lo que en Argentina se denomina invernada, es en
en definitiva el engorde o terminación de los animales. Es cuando los animales se llevan a pasturas de alta calidad, en general es alfalfa, y o silos de maíz o silos de sorgo, digamos, materia prima de alta energía y con un buen contenido de proteína para terminar los animales, y entonces se los lleva al peso de faena. En general ya se utiliza siempre la suplementación, fundamentalmente con grano de maíz, lo que permite elevar la energía de la dieta y así facilitar la terminación de los animales. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y aparece también en las últimas décadas en Argentina el engorde a corral o feedlot, que ya maneja el engorde de los 65 al 70% de la terminación de los animales, que consiste en el encierre de los animales para ser directamente alimentados en comedero en una alimentación a corral. O sea, salimos de los sistemas pastoriles. Los sistemas tradicionales entonces en Argentina van a ser cría, recría e invernada. La ganadería de cría involucra el nacimiento de los animales hasta los, en general, 5 o 6 meses, cuando son destetados. Esos animales nacen entre 30 y 40 kilos y son llevados por una ganadería de cría, zona árida, a unos 140 kilos. O, digamos, una ganadería de cría en la pampa húmeda podría ser animales más grandes, hasta 180 o hasta 200 kilogramos. La ganadería de cría entonces maneja terneros, terneras, va a producir terneros, terneras y vacas de refugo. En general está relacionado a sistemas extensivos. Estos animales pueden pasar a un sistema de recría, donde los podemos llevar a unos 280 kilos de peso aproximadamente, y donde se están buscando, o digamos, donde en general se producen engordes limitados de 400 o 500 gramos por día, debido a que esa ganadería de recría está dirigida, como ya les mencioné, a utilizar pastos de mala calidad. Son sistemas extensivos o semi-intensivos. De la ganadería de recría tenemos que pasar a una invernada si es que queremos terminar los animales en sistemas pastoriles, donde ya tenemos que tener engordes de 800 a 1000 gramos por día mínimo, como para poder terminar a un peso adecuado los animales. Acá los vamos a llevar de esos 270 a 280 kilos que salen de la recría a un peso de faena que en Argentina ronda los 390 a 420 kilogramos. Cuando se ha producido esta etapa de recría, se produce un cierto atraso en el crecimiento de los animales por este engorde limitado, lo que hace que los animales entren a la invernada con un peso mayor y por lo tanto terminan a un peso más elevado. O sea, logro animales más pesados que pueden estar perfectamente terminados por haber hecho bien el invernado o un engorde a corral. Esto es ya lo vamos a ver más adelante, pero esto es uno de los objetivos que se busca actualmente con la recría. Ahora, de la ganadería de cría se puede pasar directamente, esos terneros pueden pasar directamente a la invernada, y entonces esos terneros ya en general castrados a la salida de la cría, que constituyen los novillos, los novillitos y posteriormente los novillos, pueden ser directamente pasados a un sistema de alto crecimiento y entonces logramos terminarlos en un tiempo menor y a un peso menor, y constituye una ganadería distinta a aquella que ha utilizado la recría como un paso intermedio. Estos sistemas de invernada son sistemas mucho más intensivos y actualmente en general han sido reemplazados por los engordes a corral, que constituyen realmente un sistema intensivo de engorde.
En definitiva, los sistemas argentinos son de cría, recría e invernada, y esto implica en general distintas zonas del país o distintos potreros dentro de cada campo, de acuerdo a las capacidades de alimentación que esos potreros tengan. Antes de avanzar, quisiera dejar claro algunos conceptos para que se pueda entender todo lo que con lo que sigamos tratando o hablando. El concepto de equivalente vaca y la relación que existe entre un sistema pastoril y un sistema a corral. Equivalente vaca es una unidad de receptividad ganadera. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la cantidad de superficie que logra cubrir las necesidades nutricionales de una vaca que tiene un peso aproximado de 400 kilogramos, que va a gestar un ternero en el año y que ese ternero lo amamantará durante 6 meses, en una lactancia de una duración de 5 a 6 meses. Esas necesidades nutritivas de la vaca en ese ciclo anual es lo que se llama equivalente vaca. Por lo tanto, cuando yo un campo hablo de que es una unidad que se utiliza para receptividad, que un campo necesita 10 hectáreas por equivalente vaca, quiere decir que para cubrir la necesidad nutritiva de esta vaca que va a gestar y va a alimentar un ternero durante 6 meses, necesito la productividad de 10 hectáreas para cubrir con esas necesidades. Esto es una unidad evidentemente empírica y práctica que nos permite rápidamente dimensionar la capacidad de un campo para sostener animales de cría. Otro concepto que es fundamental de entender es el concepto de la terminación de los novillos. De los bovinos, en general van a ser novillos, también pueden ser las vaquillonas. Implica lograr un determinado porcentaje de grasa en la carcasa y un determinado rendimiento de la carcasa que lo hace adecuado para el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llevo a faenar un animal demasiado flaco, lo que va a suceder es que el peso de faena va a ser bajo en relación al peso, digamos, el peso de las carcasas de los animales va a ser bajo en relación al peso vivo de los mismos, y por lo tanto el rendimiento va a ser malo. Y por otro lado, cuando esto sucede, en general implica que hay poca grasa, el animal no está bien terminado, no tiene buena cantidad de grasa en su carcasa y por lo tanto puede ser rechazado por el mercado. Repitiendo, terminar un animal implica lograr la suficiente acumulación de grasa en el cuerpo para que cuando el animal sea faenado logre una carcasa de calidad acorde al mercado al cual está dirigido. En general, el rendimiento al gancho tiene que ser al menos del 54%, esto es, si yo hago el cociente entre el peso de las dos carcasas que se obtiene de las dos medias reses que se obtiene del animal, dividido el peso vivo del animal, tengo que tener un rendimiento de aproximadamente un 54% mínimo y puede llegar a ser hasta un 60%. Los rumiantes en general tienen mucho más pérdida que los monogástricos en la faena, debido al alto contenido de material que tienen en el sistema digestivo, fundamentalmente en el rumen. ¿Cómo se hace para terminar un animal? Bien, es acumulación de grasa. Acá tenemos las curvas de cómo crecen en los individuos, en los bovinos, la acumulación de los distintos tejidos, y vemos que el hueso crece linealmente, el músculo también crece linealmente, pero digamos, esto en realidad es una curva de crecimiento, o sea, en realidad es una sigmoide, pero estamos trabajando en una etapa que son crecimientos bastante lineales.
Mientras que la grasa vemos que al principio es el crecimiento lineal y después crece rápidamente, tornándose potencial. Esto hace que como las velocidades de crecimiento son distintas, las proporciones de los animales con los distintos pesos vivos van a ser diversas. Por ejemplo, un animal muy joven tiene una alta proporción de huesos en relación al músculo y fundamentalmente a los lípidos. Cuando el animal va creciendo, encontramos que la proporción de huesos no creció mucho, sí creció mucho la proporción de músculo y fundamentalmente empieza a desproporcionarse y a ser cada vez mayor la acumulación de grasa. Si lo vemos en número, ese porcentaje de grasa va a ir aumentando y cuando llega a nivel de faena, los niveles de grasa pueden ser muy altos. Para el mercado argentino, por ejemplo, se busca un 35% de grasa en el momento de la faena. Hay otros mercados como el mercado chino o el mercado japonés que buscan animales que tienen un porcentaje de grasa muy superior al momento de la faena. Entonces, esto se produce naturalmente por una cuestión de distinto crecimiento de los tejidos dentro del animal y también se puede acelerar por el exceso de energía en la dieta que se va a acumular como grasa. O sea, yo esta curva la puedo hacer más violenta o menos de acuerdo a la cantidad de energía que le otorgo en la dieta, que fundamentalmente proviene del aporte de almidón, ergo de maíz en la dieta. Acá se muestran además dos curvas donde se demuestra que la acumulación de grasa es mucho más rápida en la hembra, más veloz en la hembra que en el macho, y mucho mayor sería menor la acumulación de grasa si además el animal no ha sido castrado. ¿Correcto? O sea, un animal castrado es un animal que tiende a hacer una curva más similar a la de una hembra. Y esto está muy relacionado a muchas problemáticas que habrán escuchado ustedes sobre los distintos pesos que se buscan, digamos, que se permitan en la faena de hembras o de machos. Acá lo tenemos gráficamente, entonces el rendimiento al gancho es el cociente entre el peso de las dos medias reses y el peso del novillo que fue o del animal que fue a faena, el peso vivo. Peso vivo desbastado, aclaro, que es después que se ha dejado pasar por lo menos 24 a 48 horas el animal ha estado sin comer. Bien, el peso promedio de esas carcasas en Argentina es de 200, más o menos 220 kilogramos. O sea, yo sumo las dos medias reses, el peso va a ser de 221 kilogramos, y si eso lo dividen por 0,57, que es el rendimiento al gancho que buscamos, nos da el peso vivo, peso vivo medio al que son faenados los animales en Argentina. Vemos que en otros países son de distintas costumbres, por ejemplo los chinos faenan animales muy pequeños, los neozelandeses, pero la mayoría de los países faenan los animales más grandes. Por ejemplo acá Estados Unidos, que destina la mayor parte de la carne a la fabricación de hamburguesas y que no tiene mayor interés en la terneza que se pueden lograr los animales, tiene peso de faena muy alto, animales enteros que son, digamos, faenados con pesos muy elevados. La gran ventaja de faenar con pesos elevados es que se amortiza mejor el costo de haber comprado los terneros. El problema radica en que los animales van a tener una res, digamos, en general con menor terneza por haber sido faenados con animales con mayor tamaño y pueden llegar a tener proporciones de grasas que no son las mismas que tienen los animales de carcasa más chica. Bien, ¿cuáles son las zonas pastoriles de la Argentina y cómo se adaptó la ganadería de las distintas ganaderías a estas zonas pastoriles? Vamos a ver un poquito un resumen de cómo es esta distribución en el país. Bien, en la pampa húmeda, la pradera pampeana, las precipitaciones son de entre 600 y 900 milímetros.
estas son precipitaciones ideales para el desarrollo de suelos con gran cantidad de materia orgánica, sin salinidad y con alta productividad agrícola. ¿Por qué digo que son precipitaciones ideales? Porque menores precipitaciones no alcanzan en general para lograr producciones agrícolas importantes, y mayores precipitaciones producen lavado de suelo y no logran la generación de suelos de buena cantidad de materia orgánica aptos para una producción elevada o óptima como puede tener la de la pampa húmeda. Por eso es que, digamos, por eso es la alta productividad agrícola, la elevada productividad agrícola que obtiene toda esta zona. Bien, con estos 600 a 900 milímetros se logran pasturas que permiten receptividades del orden de 0,7 a 1,5 equivalente vacas por hectárea. O sea que con 1 hectárea o algo más yo puedo sostener una vaca que va a producir un ternero al año. Obviamente, con este nivel de productividades es mucho mejor destinarlo a engorde de los animales que destinarlo a ganadería y cría. Si bien la mayor parte de la ganadería de cría argentina está en la pampa húmeda, pero no en estos potreros de alta productividad, sino en los peores potreros de los campos o en las zonas de la pampa húmeda que tienen por algún tipo de problema, a pesar de su alta precipitación, no tienen muy buena productividad para la agricultura, como por ejemplo la cuenca del Salado o la zona norte de Santa Fe. Entonces, esta zona pampeana en general está destinada a ganadería de engorde. O por lo menos así lo estaba. Actualmente la verdad es que va quedando muy gran parte de la ganadería de cría ahí en esta zona, y lo que era zona de, digamos, lo que se utilizaba para pasturas de engorde, la alfalfa, en general ahora se está utilizando para la producción agrícola. La zona chaqueña tiene menor precipitación, 500 a 1000 milímetros, pero se logran también receptividades muy altas del orden de 1 hectárea por equivalente vaca en las zonas que tenemos este tipo de precipitación, obviamente. Esto está un poquito bajo, en realidad se logra un poco más, entre 1,5 y 2 hectáreas por equivalente vaca. Perdón, 0,5 equivalente vacas por hectárea, lo que equivale a 2 hectáreas por equivalente vaca. En el noroeste argentino ya las precipitaciones van disminuyendo de 200, estamos hablando siempre de la zona árida, de 200 a 700 milímetros, por lo tanto las receptividades ya están en el orden de las 10 a las 15 hectáreas por equivalente vaca. Y acá, si en el anterior podíamos tener ganadería de cría y de recría, a medida que nos vamos a una zona más árida, donde las precipitaciones han bajado a 200, 300 milímetros, la ganadería de recría se hace dificultosa y prácticamente toda la región se utiliza para ganadería de cría. En el Chaco seco es muy similar a lo que habíamos hablado del noroeste argentino, y entonces se utiliza fundamentalmente para la ganadería de cría. Y la zona árida nuestra, que es la zona árida y semiárida argentina, nuestra, me refiero a Mendoza, a nuestra región, o Catamarca, La Rioja, San Juan, se considera también San Luis y parte de La Pampa, de la provincia de La Pampa. Las precipitaciones rondan entre los 200 y los 500 milímetros, y prácticamente toda la región se utiliza para ganadería de recría, y a medida que nos vamos a San Luis y a La Pampa puede ser utilizada también para ganadería de recría. Acá tenemos distintas fotos, en este caso es de una represa donde los animales ingresan a beber dentro de la represa, y en este caso es una zona árida vecina a la zona cordillerana. Esto es en el departamento de San Rafael, en el camino, la ruta 40, camino a Malargüe. Es una zona ya donde las precipitaciones son de 300 milímetros y algo más, y ya tenemos también algunas precipitaciones invernales por cierta influencia del anticiclón del Pacífico.
Acá tenemos una excelente pastura de zonas áridas de nuestra región, donde se ha permitido una buena implantación de las gramíneas, y por lo tanto lo que se quiere mostrar con esta fotografía es que la zona árida y semiárida, si está manejada ecológicamente, si está manejada permitiendo la implantación de las gramíneas de una buena cantidad por metro cuadrado, puede lograr productividades bastante elevadas. En este caso, por ejemplo, la que estamos viendo es de aproximadamente 1000 kilos de materia seca por hectárea, lo cual implica que con 4 o 5 hectáreas por equivalente vaca, si tuviéramos todo un campo así en este estado, podríamos sostener un animal. De todos modos, esto es un caso excepcional. En general las pasturas en general tenemos monte o pasturas con muchísimo menor cobertura, y las receptividades en esta zona rondan los 20 hectáreas por equivalente vaca. Acá tenemos una imagen de la utilización de una zona de monte, donde ya estamos pisando la zona de la pampa húmeda, o también puede ser en la cuenca del Salado, donde la salinidad elevada impide la alta productividad agrícola, y por lo tanto se utiliza también para ganadería de cría. Acá tenemos un sistema ya de recría en pasturas diferidas. Es muy común utilizar, por ejemplo, el pasto llorón en la zona de la provincia de La Pampa o en San Luis para recriar los animales, o sea, dejando los terneros o llevando terneros de otra zona, pero dejando los terneros durante el invierno en alimentación en diferido. También, fíjense, estos animales aunque no parezca, son recriados en la zona de Ñacuñán en Mendoza. Cuando un año donde llovió mucho, donde la cantidad de materia seca por hectárea para enfrentar el invierno era elevada. Acá tenemos un sistema de recría en pastura diferida, ya en la zona también de la zona casi de la zona de la pampa húmeda, en el sur de Córdoba, donde lo que ya se va encontrando es muy superior a lo que vimos anteriormente, y donde si existe alguna precipitación invernal podemos encontrar ya cierto verde en el pasto, y por lo tanto lograr una excelente recría y hacer una excelente recría de los animales, en este caso de Aberdeen Colorado. También es muy común utilizar para hacer recría o también cría, vemos que acá hay un ternero, los rastrojos de maíz, los rastrojos o los elementos que van quedando de la producción agrícola. En este caso puede ser toda la pampa húmeda, digamos, en toda la pampa húmeda se hace maíz, y cuando queda el rastrojo después de la cosecha del grano, es muy común utilizarla para ganadería de cría o de recría bovina. También se puede hacer recría en verdeos invernales. Los verdeos invernales son, en general, los que se implantan son cebada, centeno, triticale. Y si tenemos precipitaciones invernales, logramos producciones invernales de estos pastos, y se los pueden utilizar en sistema de recría, obviamente de mucho mejor rendimiento que los que vimos anteriormente. Ya acá estamos viendo una invernada en alfalfa. Este era el sistema más común en Argentina 20 años atrás, hoy prácticamente totalmente reemplazada por el engorde a corral. En estos sistemas de invernadas pastoriles ya difícilmente sean totalmente pastoriles, y se realiza en general suplementación, ya sea si hay escasez de pasto con la utilización de heno de alfalfa, y lo que es prácticamente, yo diría, casi indispensable, es la utilización de grano de maíz que se le otorga en comederos, suplementando el consumo pastoril para lograr mayor energía de la dieta y así lograr la terminación más rápida de los animales. Bien, ¿cómo se distribuyen los animales en nuestro país? Muy relacionado con todo lo que vimos con las productividades de las distintas zonas. Y obviamente están, digamos, de acuerdo a esa productividad, está la ganadería ubicada. 55% del stock en la zona de la pampa húmeda, 25%
en la zona noreste, 8% en la noroeste, 8% en la zona árida y semiárida del oeste argentino, y muy poquito, apenas un 2% del stock total se encuentra en un 2 o 3% en la Patagonia. La proporción de los animales obviamente está dada por la cantidad de ganaderías de cría que tengan las distintas zonas, y obviamente vamos a encontrar mayor proporción de ganadería de cría cuando nos escapamos de las zonas de alta productividad y nos vamos a las zonas de menor precipitación, más marginales para la producción agrícola en la Argentina. Marginales o ya, que imposibilitan la producción agrícola. Les pido que después, con un poquito de tiempo, miren la distribución racial, que está muy relacionada con lo que hablamos. La ganadería de cría está fundamentalmente dominada por Aberdeen Angus negro, por lo tanto, en la zona oeste y norte del país vamos a encontrar fundamentalmente estos animales. Hoy muy desplazados por los colorados, ya vamos a hablar un poquito de ese tema. Y a medida que nos vayamos a la zona de mayor productividad, va apareciendo el Hereford o otro tipo de razas que necesitan, que son, digamos, más exigentes en alimentación. Hasta el año, esto está interesante verlo cómo fue cambiando la ganadería en nuestro país, y decimos que hasta el año 2000 se utilizaba un sistema de ganadería de cría recría, y se hacía un engorde en una invernada pastoril, o sea, fundamentalmente se terminaban los sistemas en una invernada pastoril pasando por una ganadería de recría. Después prácticamente se eliminó la ganadería de recría y se empezó a trabajar con los terneros directamente al feedlot, y la mayor parte del engorde, como pasa hoy en día todavía, va pasando al feedlot, y ahora se está volviendo a estos sistemas de recría justamente porque se está buscando obtener animales más pesados a la faena, que logren amortizar mejor el costo del ternero, que cada vez, digamos, está impactando más en los sistemas ganaderos, y que le dé mayor eficiencia a la producción por cabeza, a la producción por cada animal que se tiene en el sistema ganadero. O sea, lograr animales más pesados a la faena obviamente genera mayor productividad en función del stock que uno tiene en el país. Entonces digamos, permite cubrirnos más frente a problemas de falta de stock de vacas, o por alguna sequía, falta de terneros en algún año determinado. Y aparecen nuevos sistemas, como es la ganadería de precisión o el feedlot. Bueno, ya el feedlot ya no lo podríamos considerar un nuevo sistema, pero esa ganadería de precisión, que es, por ejemplo, alimentar con detalle o suplementar con detalle los animales que están en un sistema pastoril, nos permite hacer sistemas que pueden ser casi tan eficientes como los engordes a corral. Por ejemplo, es una invernada pastoril con suplementación tradicional. Es una invernada donde se realiza una fuerte suplementación muy dirigida a cada etapa de los animales, y es un engorde a corral. En los tres casos los animales ingresaron con 180 kilos, pero obviamente en un sistema con invernada tradicional tiene un mayor peso de faena que los animales que se lograron en los otros sistemas. Con una ganadería de precisión se puede lograr un animal del mismo peso de faena que en el caso de los feedlot, a pesar de que su ganancia diaria fue un poco inferior, y obviamente su tiempo de estadía en el sistema fue bastante superior. Sin embargo, desde el punto de vista económico, este sistema de ganadería de precisión puede ser equivalente o superior a un sistema de engorde a corral. Aparece alternativas para nosotros en Mendoza, que es hacer esa invernada
o esa producción de forraje para los corrales bajo un sistema de producción de pasturas bajo riego, y aparece entonces la ganadería bajo riego como un sistema ganadero importante para Mendoza. Esta curva es, digamos, es ilustrativa, pero deja bien claro lo que sucede cuando yo tengo un sistema de pastoreo directo, de un sistema pastoril, donde los animales van a comer el pasto a las pasturas y no las pasturas son cortadas y llevadas a un comedero al corral. Bien, ¿qué sucede acá? El porcentaje de utilización, yo puedo ir pastoreando ese pasto hasta utilizarla prácticamente en su totalidad. Si yo hago eso, o sea, yo mantengo los animales en el sistema pastoril hasta prácticamente utilizar toda la materia verde, lo que sucede es que me disminuye netamente la producción de novillos, la producción de kilos de novillos por hectárea, porque los animales se ven restringidos desde acá en adelante, desde el 60-65%, cuando empiezan a comer el resto, lo que va quedando de la pastura, no logran comer a boca llena, los animales bajan entonces su rendimiento y por lo tanto llego a producción de carne por hectárea inferior. Sin embargo, la producción de pasto, la producción de kilos de pasto por hectárea puede ser superior en el caso de que evidentemente pastorea a fondo la pastura, ¿correcto? Conclusión, si yo pastoreo demasiado a fondo, bajo mi productividad en kilogramos por novillo por día, pero mejoro mi productividad en kilogramos de pasto y en kilogramos de novillo por hectárea, pero bajando el crecimiento de los animales. Por lo tanto, como yo no quiero bajar, en general no se quiere bajar el rendimiento de los animales, se quiere utilizar bien las pasturas, se trabaja en los sistemas pastoriles con porcentaje de utilización bastante bajo de las pasturas, del orden del 60 al 70%. Esa es la gran diferencia con la alimentación a corral. Cuando yo corto el pasto y lo llevo a corral, mi aprovechamiento del pasto es del 100%, y entonces las productividades de kilogramos de materia seca producida por hectárea, de pasto por hectárea, es muy superior en un caso de una alimentación a corral que en un sistema pastoril. Obviamente tengo que asumir el costo de haber cortado y haber llevado el pasto hacia los comederos. Acá tenemos una foto de un novillito Hereford comiendo en una pastura bajo riego, una pastura originalmente alfalfa, pero que bueno, ya es un mix de gramíneas y alfalfa. Acá tenemos un pastoreo rotativo intensivo manejado con eléctrico, y vemos como acá se sobrepastoreó uno de los potreros y se llegó a ese aprovechamiento del 90-95%, que eso va a producir menor crecimiento de los animales, aunque sí la productividad de kilos de carne lograda por hectárea puede ser superior. Esto puede traer inclusive otros trastornos, que es que cuando los animales han estado pasando hambre acá, pasan de golpe a esta alfalfa fresca al siguiente potrero, pueden tener problemas de timpanismo. La ganadería bajo riego se aconseja para Mendoza como un complemento de la ganadería de cría. O sea, no, parece que es ideal tener producción de forraje en sistemas intensivos bajo riego como complemento a otro campo ganadero del mismo dueño o asociado, de tal manera que los terneros puedan ser engordados en el sistema pastoril y sobre todo en el sistema, de bajo riego, y sobre todo en los años donde hay problemas de lluvia en los sistemas de zona árida. Acá vemos otros ejemplos del sistema bajo riego, donde se ensayó siembra directa y luego riego por surco, y vemos acá producción de soja o producción de maíz, y acá tenemos otra vez surcos con producción de
de soja nuevamente, demostrando que se pueden empezar a utilizar estos sistemas de alta eficiencia también en los sistemas bajo riego en la provincia de Mendoza. Bien, hablemos un poquito ahora sobre lo que es el engorde a corral, que es, digamos, lo que reemplaza la invernada anterior pastoril, que es llevar los animales a corrales donde son alimentados en comedero con dietas balanceadas. Entonces, feedlot entra en el sistema fundamentalmente reemplazando los sistemas perdidos de invernada en la pampa húmeda. En la región pampeana se estima que más de 6.600.000 hectáreas que eran ganaderas pasaron a estar en manos de la agricultura y toda esta producción, que es 39.500.000 toneladas estimadas de materia seca de pastura, tienen que ser otorgadas ahora a los animales en los corrales. Reubicar para engordar 8.600.000 novillos, que fue lo que fueron pasando de los sistemas de invernada en la zona húmeda a los sistemas de engorde a corral. Acá tenemos otra foto. En general, Mendoza es un lugar ideal para hacer corrales porque llueve poco, por lo tanto los suelos en general están secos, que es uno de los grandes problemas de la alimentación a corral. La acumulación de barro dentro de los corrales que hace bajar el consumo y que implica terminar con bajos rendimientos en el engorde. Se utilizan 15 a 20 metros cuadrados por novillo y una distancia de 40 centímetros de comedero por cada cabeza de animal. Y hay distintas modalidades de realización de estos comederos que son, en general, se los llena o se los alimenta, se suministra el alimento mediante la utilización de mixer que van distribuyendo el alimento en estos comederos. Estos feedlot pueden partir de animales recriados o, como en este caso, directamente de terneros que son llevados a peso de faena en los corrales. La distribución de los corrales es prácticamente la misma que tiene la ganadería, o sea, se han instalado donde están las vacas, digamos, que proveen los terneros, donde está la ganadería de cría que produce los terneros. Como ven, tiene la misma distribución los corrales feedloteros que la ganadería argentina, si bien se concentra un poquito más hacia el sur de Santa Fe. Esta es una curva en cierre a corral que, digamos, tiene su pico luego de la zafra de terneros, o sea, cuando los terneros se venden de los sistemas de cría, y ahí aumenta entonces el número de cabezas en los engordes. Esto es importante verlo porque del valor del novillo, lo que va a terminar valiendo un novillo, el 65% lo significó el ternero. De ahí que los sistemas que amortizan más el valor del ternero son los que se están promocionando actualmente, que es por eso se pide hacer o se recomienda hacer una recría para lograr que este ternero impacte menos en el costo final del novillo. Obviamente que eso dependerá de la eficiencia que después se logre en alimentación a corral. Los resultados en general netos de la alimentación a corral son bajos, o sea, son negocios de grandes volúmenes, pero de márgenes en general bajos. Y si vemos una sensibilización de las variables que entran en juego en un engorde a corral, vemos que lo que más influye sobre el negocio del corral es el precio de compra y el precio de venta de los animales. O sea, alguien que se va a dedicar al engorde a corral tiene que tener muy claro que tiene que ser muy bueno realizando la comercialización, porque eso es lo que más va a impactar en el negocio, más allá que la eficiencia de conversión o que el precio de que tengan los cereales. Esta es una relación entre la zafra de terneros y el precio estacional. Se puede ver que cuando hay mucho destete de ternero baja el precio de los terneros y obviamente cuando hay poco ternero destetado
aumenta el precio de los terneros. Esto es importante saberlo porque hay que justamente tratar de jugar contra curvas, ya sea para comprar los terneros o para, si soy el vendedor de terneros, para tratar de venderlos cuando los precios ya en el año han ido subiendo. Eso provoca una cierta estacionalidad en los feedlot, que bueno, no quisiera ahora ponerme a detallarlo. Les dejo un texto para que ustedes lo lean y después interpreten qué es lo que significan estas curvas. Acá vemos una recolección de alfalfa, perdón, de un maizal que está siendo corta, picado y mandado al carro tolva. Ese carro tolva, en este caso, perdón, esto sí es alfalfa, está llevándose a un silo trinchera, se tira la alfalfa en el suelo y es compactada de tal manera de provocar la fermentación láctica por anaerobiosis. Otra vez la pala haciendo el silo trinchera, esto es acá en Mendoza. Y acá tenemos un silo abierto de esa alfalfa. La alfalfa es más difícil de ensilar porque su pH es más alto, no se logra un pH tan bajo por la falta de azúcares fermentecibles, por eso es más difícil ensilar la alfalfa. Pero una buena alfalfa ensilada es una reserva ideal para ser utilizada en los feedlots. Acá tenemos acumulación de rollos o henos de alfalfa para el feedlot. Esto es Servif en San Luis. Otra foto de al final los corrales. Los corrales tienen capacidad para 60.000 animales. Otra vez Servif. Acá tenemos un silo gigantesco de maíz. Es directamente una montaña. Fíjense que es común colocar arriba de la bolsa cubiertas. Esas cubiertas, su finalidad no es compactar, sino su finalidad es impedir que flamee el plástico, porque si el plástico flamea, hace efecto ala y genera succión dentro del silo y por lo tanto hace entrar aire dentro del silo. Otra foto de ese silo. Estos son los mixers de Servif. En este caso son mixers fijos gigantescos. Acá se mezcla, hay un helicoide que mezcla los distintos componentes de la dieta y luego pasan camiones por debajo de estos mixers que cargan la dieta y la van a llevar y distribuir a los corrales. Ahí tenemos saliendo un camión. Aquí tenemos la acumulación de granos en silos que van a ser utilizados también en la alimentación de los animales. Y distintas imágenes de feedlot acá en Mendoza, de corrales en Mendoza, donde destaco acá esta foto donde tenemos el residuo de la producción de sidra. Esto es orujo de manzana, que es colocado en piletón y después utilizado para la alimentación animal. Estas son distintas categorías, me gustaría que después con detalle ustedes las miraran para ver los distintos precios que tienen los animales acorde al peso. Y estos son los animales que se pagan más, los novillitos y novillos livianos. Fíjense que aparece también la venta de vacas buenas, regulares y de conserva. Después vamos a hablar con más detalle qué significa cada una de esas categorías. En la faena argentina, el 30% responde a los novillos, el 21% a vaquillonas y toros, y un 48% son novillitos, vaquillonas y terneros, que estos son los de mejor calidad y que son utilizados en general para el mercado, para el mercado interno. Esto es lo que consumimos en la carnicería. Esto en general termina siendo utilizado para la industria. Este es un planteo de cómo puede inventarse la producción de terneros y la potencialidad de la ganadería.
por aumento de los porcentajes de destete. Acá se está haciendo las hipótesis de aumento de cada una de los destetes de cada una de las regiones. Y acá se hace una hipótesis de aumento de la cantidad de vaca en cada una de las regiones, lo que nos da entonces un crecimiento posible de casi un 60 o 70% de la producción de terneros y kilos de terneros logrados en los sistemas argentinos. Y les dejo por último una serie de preguntas a las que espero ustedes, digamos, puedan contestar después de haber visto el video, y que en el caso de no lograrlo, les pido que por favor busquen material bibliográfico y traten de contestarse estas preguntas antes que tengamos el debate sobre esta temática. Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar próximamente al video número 3 sobre producción bovina. Muchas gracias por su atención.